Adelante. Perfecto. Bueno, buenas noches a todos. Para los que no me conocen, porque hay muchas caras conocidas. Bueno, mi nombre es Ernesto Benítez. Yo soy licenciado en fisioterapia. Actualmente me estoy desempeñando como docente en la Universidad Católica. No tengo formación solo en agentes físicos, sino también en terapia manual y en gestión actualmente. Y bueno, básicamente hoy en día estoy en la parte de docencia y investigación, empezando de a poquito. Acá en Uruguay se investiga poco y la idea, bueno, es comenzar con todo esto de la investigación que es necesario para la profesión también. Creo que en el Uruguay siempre arrancamos con mucha fuerza en lo que es la clínica. O sea, los fisios del Uruguay en la clínica son excelentes. Y bueno, esa también labor que se lleva día a día muchas veces, y creo que en el, no sé, 80%, a doble turno, ¿no? Trabajando de mañana en un lado, de tarde en el otro. Y bueno, yo desde la docencia empecé a acercar a la investigación y ahora me metí en este baile, que bueno, vamos a ver cómo sale todo esto. Así que bueno, la idea de hoy es hablar un poquito, como decía Ruth, que lo que vamos a ver hoy no es específicamente para paciente COVID, ¿no? O sea, si bien el enfoque fue ese, por un poco las incertidumbres que hay, lo nuevo, pero obviamente se pueden dar en otros aspectos. Primero que nada, aclaraciones para la charla de hoy. Yo no me desempeño, no soy experto en lo que es paciente en UCI. Yo me desempeño más que nada en la parte musculoesquelética, pero bueno, un poco también saber que los agentes físicos no tienen un área específica en donde se puedan aplicar, sino que se pueden aplicar en todas las áreas de la fisioterapia. Obviamente la evidencia que hay es limitada por un tema de tiempo, o sea, de experiencia que se hay con este tipo de pacientes. Por lo tanto, es una invitación a seguir aprendiendo, a seguir leyendo para ver qué es lo que qué es lo que va surgiendo. ¿Tá? Por lo tanto, siempre que se quiera hacer un cambio en las indicaciones, un cambio en los protocolos, bueno, que siempre esté el fisio, el médico responsable y el equipo de salud en general en ese ámbito de discusión para que se pueda introducir algo nuevo que no se venía haciendo, y bueno, y evaluarlo para ver si resulta o no resulta. Eso es un proceso que siempre tenemos que hacer en toda actuación en fisioterapia y en todas las disciplinas, ¿no? Pero primero planificar, hacer y después evaluar los resultados, ¿no? Y obviamente quedo a disposición por cualquier consulta que surja o que si quieren hablar con el equipo de salud o algo, evidencia, lo que quieran. ¿Tá? Y obviamente no existe ningún tipo de conflicto de interés en esta charla, ¿sí? O sea, vamos a hablar libremente. Y bueno, la idea es discutir, ver cómo se viene trabajando, la posibilidad de en sus servicios introducir algo de lo que vamos a ver hoy. Los objetivos de esta charla, bueno, es brindar una visión terapéutica a partir de los agentes físicos, obviamente con un contexto COVID, pero en realidad se puede dar para cualquier tipo de paciente con características similares. Obviamente dentro de un tratamiento, dentro de un enfoque global. Por eso es que más que nada es mostrar algunas ideas para ver si se puede ampliar, si se puede empezar a usar diferentes herramientas que los fisioterapeutas tenemos la potestad de usar. O sea, somos nosotros que tenemos que manejar los agentes físicos. Y bueno, la idea es empezar a ver un poquito qué beneficios podría llegar a tener el paciente que utilice estas herramientas. Esta es una diapo que siempre me gusta mostrar por un tema de que dentro de la fisioterapia muchas veces tenemos tantas herramientas que no sabemos qué hacer, ¿no? Entonces, yo resumí como que las patas de la fisioterapia podrían ser estas 4 herramientas: educación, ejercicio terapéutico, agentes físicos y terapia manual. O sea, todo eso lo podemos hacer los fisioterapeutas. No quiere decir que haya otras herramientas o estrategias terapéuticas o preventivas, porque en realidad
bueno, acá, por ejemplo, con parte de lo que es la educación, podemos trabajar en la prevención y no solo a nivel del tratamiento. Hay muchas veces que como que hay cosas que sí se hacen en un área de la fisioterapia, cosas que no. Todas estas que ven acá se pueden aplicar en cualquier área de trabajo, o sea, cualquier especialidad se pueden utilizar estas herramientas. No quiere decir que se utilicen todas. ¿Ah? Por ejemplo, hay muchas veces que solo hacemos una participación en educación, otras veces el 100% es un agente físico, otras veces solo ejercicio. Entonces, bueno, la idea me parece a mí que el fisioterapeuta debería manejar todas y decidir cuándo sí y cuándo no. Yo, como a muchos me ven solo en charlas de agentes físicos, algo y dicen, bueno, este es un enchufoterapeuta. No, muchas veces ni siquiera utilizo agentes físicos, pero ahí está bueno saber manejarlos y decidir cuándo sí y cuándo no. ¿Ah? Y obviamente que los agentes físicos no tienen digamos, no deberían estar limitados a, por ejemplo, la policlínica, ¿no? Bueno, los agentes físicos se pueden utilizar en sanatorio, en la comunidad, inclusive hasta los pacientes ahora podrían hasta llegar a utilizar agentes físicos con una educación pertinente, ¿no? Entonces, bueno, la idea un poquito de esta charla es abrir ese campo. Bueno, metiéndonos un poquito más en el tema, esto ya lo venimos repitiendo, así que voy a pasar rápidamente. Básicamente, a nivel musculoesquelético, los principales trastornos o, digamos, síntomas que podría cursar el paciente o inclusive después, luego de esa etapa aguda, quedar como síntomas a largo plazo. Tenemos la fatiga, la disnea, el dolor articular y las mialgias. ¿Tá? En otro artículo se plantea algunas de las causas por las cuales estos síntomas, que en realidad sería una infección respiratoria aguda, luego evolucionan a algo más sistémico. En este artículo que, digamos, describieron como principales estructuras afectadas por esta inflamación, primero a lo que es pulmonar, que después va a generar un montón de cambios a nivel musculoesquelético, van a ser, por ejemplo, el músculo, las membranas sinoviales, el hueso y el cartílago, como principales estructuras que van a sufrir cambios y obviamente van a, en esa etapa aguda, podrían generar algunas disfunciones y luego a largo plazo. Uno de los principales tratamientos que se está utilizando con el paciente grave, no así con los pacientes más leves, son los corticosteroides. En este caso, además de lo que serían los problemas generados por la patología en sí, ¿tá? Por esa gran cascada inflamatoria, ¿tá? Va a ser el tratamiento, o sea, para bajar esa cascada inflamatoria, también se utilizan algunos fármacos que, como consecuencia de su uso, pueden generar debilidad muscular, de la tolerancia a la carga en tendones y ligamentos, pérdida de masa ósea, miopatías y cambios tróficos en la piel. ¿Tá? O sea que tenemos los problemas que nos da la patología y los problemas que nos podrían traer la solución de esa, o la resolución de ese problema. ¿Tá? Entonces, el sistema musculoesquelético se ha visto que en este tipo de pacientes sufre bastante. ¿Tá? Una de las consecuencias puede ser el dolor, ¿sí? Antes se decía si el dolor venía como consecuencia, ahora está bastante claro que ya la infección por este virus se asocia a procesos dolorosos articulares, dolor abdominal, a nivel de músculos, dolor de cabeza, etc. Y este síntoma persiste en el tiempo luego del alta del paciente, ¿no? Entonces, se debería manejar el dolor. Ahora hay muchos avances en lo que es la neurociencia, por ejemplo. Entonces debería hacer un abordaje multidisciplinario, donde el dolor creo que sería uno de los aspectos a trabajar, ¿verdad? Algunas de las posibles causas por lo que sería dolor musculoesquelético, bueno, básicamente estos pacientes se ha visto una elevación en lo que son los marcadores de la creatinquinasa, a nivel sérico y, por ejemplo, también niveles altos de lactato. Si nosotros vamos a lo que es el dolor muscular, básicamente, por ejemplo, en un ejercicio intenso, estos marcadores están elevados también, ¿sí? O sea que hay algo
que nos está diciendo que podría estar relacionado también, por ejemplo, con el síntoma de la fatiga muscular excesiva o aumentada que tienen este tipo de pacientes, ¿verdad? Dentro de la fisioterapia tenemos un arsenal tremendo para lo que es dolor, porque antiguamente, básicamente en un modelo más biologicista, se abordaba el dolor, ¿no? O sea, y bueno, y después se empezó a ver otros aspectos del dolor. Entonces tenemos muchos recursos. Uno de los que tiene mayor evidencia son las corrientes eléctricas con efectos analgésicos, ¿tá? Dentro de las corrientes eléctricas, para tratar el dolor, hay también un montón de opciones. Tenemos corrientes de alta frecuencia y de media frecuencia. Perdón, de alta no, de baja y de media frecuencia. Tenemos corrientes que se les llama tipo TENS, porque en realidad TENS es una aplicación de una corriente, ¿tá? No es una forma de onda, digamos, pero bueno, está comúnmente también conocida como corriente TENS, ¿sí? Tenemos lo que es TENS, interferenciales, SAUSI, bueno, hay un montón de tipos de corrientes, donde la verdad es que las que tienen mayor evidencia, y más que nada las que tienen mayor evidencia en lo que son los mecanismos de acción, son las de baja frecuencia, ¿tá? Las conocidas como TENS. ¿Por qué? Porque bueno, es una de las más antiguas y el avance científico ha sido bastante productivo, ¿sí? Y en una de las cosas que se insistió bastante eran cómo o por qué generaban analgesia, ¿tá? Por lo tanto, son las que se puede dosificar mejor, ¿sí? O sea, vamos a ver ahora después algunas recomendaciones, y básicamente se vio eso porque se sabe cómo actúa esta corriente. ¿Se puede hacer analgesia con interferenciales? Sí, se puede, y clínicamente hay efectos, pero todavía no se sabe bien cómo son o cuáles son las vías por las cuales va a generar esa analgesia. Por lo tanto, no sabemos en qué tipo de pacientes utilizar tal cosa, en qué tipo de pacientes utilizar tal otra. Por lo tanto, en las bajas frecuencias, eso sí está un poco más claro, ¿ah? Y acá un poquito los mecanismos de acción por los cuales va a trabajar la corriente de baja frecuencia aplicada de forma transcutánea. Básicamente lo que nosotros vamos a lograr es la estimulación de receptores de opioides. ¿Ah? ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a trabajar a nivel del sistema nervioso central en lo que es la vía inhibitoria descendente del dolor, ¿sí? Nosotros vamos a tener varios mecanismos de acción, no solo el mecanismo analgésico opioideo. Hay otros, pero el que tiene un mayor porcentaje en el efecto de disminuir el dolor son estas vías de analgesia, ¿ah? Entonces, los receptores de opioideo lo que hacen es aumentar su actividad, ¿tá? Cuando es necesario equilibrar ese estímulo doloroso, ¿tá? De forma natural. Y lo que se ha visto es que con este tipo de corrientes se pueden aumentar ese mecanismo fisiológico, ¿tá? Básicamente están en lo que es la sustancia gris, el bulbo raquídeo y la médula espinal, este tipo de receptores opioideos, ¿sí? ¿Qué son los receptores opioideos? Bueno, lo que van a, digamos, generar un cambio bioquímico cuando recepcionan a lo que son los opioides, ¿tá? Las endorfinas, las encefalinas, etc. Nosotros tenemos tres tipos de receptores opioideos, que son los mu, los delta y los kappa, ¿sí? Se ha visto que el TENS va a generar un aumento en lo que es la estimulación de estos dos tipos, los tipos mu y los tipos delta, ¿sí? Esto puede ser algo ya conocido. ¿Por qué? Porque muchos de los medicamentos que se utilizan para bajar el dolor, lo que hacen es justamente estimular este tipo de receptores. Todos los derivados de la morfina, por ejemplo, lo que hacen es trabajar con los receptores mu, ¿sí? Y obviamente con las corrientes de baja frecuencia también se pueden estimular. ¿Qué pasa? Ahí tenemos ya una importante estrategia, por ejemplo, cuando el paciente ya está tomando medicamentos derivados de la morfina, por ejemplo tramadol, lo que va a tener es una alta exigencia en lo que son los receptores mu.
por el medicamento en sí. Y nosotros vamos y le planteamos aplicar TENS para sumar un efecto analgésico. ¿Tá? Lo que se ha visto con el TENS es que cuando trabajamos con bajas frecuencias, nos referimos a bajas frecuencias de 10 Hz hacia abajo, lo que hacemos es estimular básicamente los receptores de opioides mu. Y cuando trabajamos con el TENS de alta frecuencia, lo que hacemos es, de 50 Hz para arriba, lo que hacemos es trabajar o estimular la actividad de los receptores delta. ¿Tá? Está ya en desuso lo que trabajábamos antes, que era lo de la teoría de la compuerta, ¿tá? Que se decía que con altas frecuencias lo que se trabajaba era la teoría de la compuerta por las células inhibitorias a nivel de la médula espinal. Eso está un poco en desuso y hay fuerte evidencia en que todas las frecuencias del TENS lo que hacen es estimular este tipo de receptores. O sea, las dos, alta y baja frecuencia, van a trabajar mediante una analgesia o un sistema opioideo. ¿Ah? Entonces, ahí ya hay algunas cosas que vamos a cambiar. ¿Ah? Volviendo al tema de los medicamentos, si yo trabajo un paciente que tiene ya una analgesia farmacológica y con opioides o derivados de la morfina, no podemos trabajar con TENS de baja frecuencia. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama que el paciente va a generar tolerancia. ¿Tolerancia a qué? Tolerancia al medicamento, ¿tá? Porque si una persona recibe mucho tiempo el mismo medicamento, va a llegar un momento que no le va a ser efectivo. ¿Tá? Y otra cosa es a la vía que va a utilizar. ¿Tá? Si yo hago un TENS de baja frecuencia y el paciente ya está tomando opioides, voy a estar haciendo algo que no va a tener efecto, va a ser innecesario, ¿sí? O va a estar de más. Voy a perder el tiempo. En ese caso yo tengo que optar por dosificar esa corriente eléctrica para captar receptores delta. Ahí ya hablando de 50 Hz para arriba. El clásico TENS convencional, que se le llamaba antes, que de 80 a 100 Hz íbamos a trabajar. ¿tá? Lo que nos decía la teoría de la compuerta, que ahí está, no sé si el error, o sea, lo que por algún motivo podría fallar la tenga o ser inefectiva, era que la teoría de la compuerta nos decía que para captar fibras A beta nosotros teníamos que trabajar a una intensidad baja, ¿verdad? Ahí también se ha visto mediante ensayos clínicos que eso no es así. Yo con alta frecuencia y trabajando a altas intensidades voy a tener mayor efecto. ¿tá? Por lo tanto, se ha visto que no es tan importante la frecuencia con la cual se trabaja, sino con la intensidad con la cual se trabaja. ¿tá? Por lo tanto, tanto en baja como en alta frecuencia, vamos a utilizar siempre intensidades máximas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir intensidades máximas? Máximas toleradas. Obviamente, no que no lleguen a ser dolorosas para el paciente. ¿tá? Entonces, algunas recomendaciones para utilizar estas técnicas analgésicas. Bueno, dar siempre esas máximas intensidades sin llegar al estímulo doloroso, ya que es el factor o el parámetro primordial, la intensidad. ¿sí? Siempre vamos a tener que ajustar esa intensidad durante la sesión y durante sesiones consecutivas. O sea, el paciente va a empezar con una intensidad en las primeras sesiones y después va a aumentarla. ¿sí? Va a aumentar la capacidad de subir un poquito más. Hablan en algunos estudios de un 10% por día. La frecuencia también podemos variarla si quieren manejar esos parámetros. Por ejemplo, si tenemos un paciente que ya está con un tratamiento farmacológico, bueno, podemos variar el TENS de alta frecuencia, entre 80 y 100 Hz, por ejemplo, en días consecutivos, para evitar esa tolerancia. ¿Por qué? Porque se ha visto que a los 5 días de TENS con los mismos parámetros, ese paciente se hace tolerante. ¿Qué quiere decir? Que ya no vamos a tener más efecto. Entonces hay que variar los parámetros, intensidad y frecuencia más que nada. Los electrodos pueden colocarse en la zona de dolor o cercanos, no es un factor que sea primordial en este tipo de aplicaciones. Se ha visto hasta inclusive la aplicación en la pierna contralateral, por ejemplo, y ha tenido efectos. ¿Por qué? Porque el trabajo es a nivel central.
si nosotros vamos a estar generando una analgesia a nivel central. Obviamente hay un efecto que puede estar relacionado con el paciente, o sea, con lo que piensa ese paciente, que dice, bueno, si me duele la rodilla derecha y me lo pone en la izquierda, obviamente no va a estar haciendo efecto, y ahí hay un plus que nosotros podemos estar ejerciendo. ¿Tá? Comenzar con frecuencias altas, ¿por qué? Porque se ha visto en estudios clínicos que la mayoría de las personas responden bien a estas frecuencias, ¿sí? ¿Qué pasa si yo empiezo a trabajar con altas frecuencias? Bueno, después, si el paciente no tiene un tratamiento farmacológico con derivados de opioides, puedo variar a bajas frecuencias y evaluar a ver si el tema de la frecuencia es un factor para ese paciente. ¿Tá? Se ha visto que más o menos un 80% responden bien a frecuencias altas. Bueno, entonces empiezo con lo que la evidencia dice que da mayor efectividad. Bueno, después, si no logro, puedo bajar esa frecuencia. Y si aplico el TENS, reviso los parámetros, cambio los parámetros para ver si los adapto mejor a ese paciente y no tengo efecto, bueno, hay pacientes que no responden al TENS. Como hay pacientes que no responden a la medicación, bueno, esto es lo mismo. Hay pacientes que no responden al TENS, sería necesario aplicarlo si no veo una evolución. Más que nada, en la bibliografía se plantea 2 puntos de EVA como algo significativo. ¿Tá? Por ejemplo, si yo empiezo con un dolor 8 y no baja un dolor 6, en la misma sesión o al día siguiente, ahí tenemos que rever esos parámetros, y bueno, y si no logro una disminución de ese dolor en aproximadamente 2-3 días, ahí sí ya vamos a cambiar de estrategia. ¿Ah? Y bueno, no utilizarlo de forma aislada, sino con un objetivo en el cual nosotros pretendamos, digamos, mejorar algunas de las otras áreas. Por ejemplo, queremos que el paciente comience con actividad física y el dolor no nos permite llegar a los niveles que nosotros queremos. Bueno, podemos utilizarlo como una forma de apuntar a ese objetivo. ¿tá? Entonces acá básicamente hay algunos mitos a derribar, que son el de la teoría de la compuerta, ¿tá? Son el de las intensidades bajas, son el de la estimulación superficial. Se ha visto que con intensidades mayores justamente lo que hace la intensidad es aumentar la profundidad de acción, por lo tanto captar más cantidad de fibras aferentes. ¿sí? Y bueno, un poquito de forma rápida para no aburrirlos, sobre lo que serían la estimulación con corrientes de baja frecuencia para mejorar el dolor. ¿sí? Seguimos hablando de las corrientes eléctricas. Ahora un poquito enfocándonos al sistema muscular. ¿sí? Básicamente se ha visto que en las unidades de cuidados intensivos se ve seriamente afectado la función neuromuscular, porque no es solo el músculo que se queda más débil, ¿verdad? O sea, hay también cambios fisiológicos a nivel de la conducción nerviosa, o sea, el problema es neuromuscular, ¿sí? La habilidad muscular está presente en cuidados intensivos que pacientes que requieren ventilador, entre un 25 y un 100%, o sea, es muy alto. Durante los 7 días que el paciente va a estar en ventilación, va a disminuir un 20% el volumen muscular. O sea, son números bastante altos, ¿verdad? Y se reduce hasta un 50% en 4 semanas la fuerza muscular. Por lo tanto, es un factor que tenemos que tener en cuenta y cuidarlo. Para eso tenemos algunas herramientas que son la electroestimulación neuromuscular. Como hablábamos hoy, hay muchas corrientes, ¿verdad? O sea, se puede utilizar la electroestimulación con muchas corrientes interferenciales, que ahora ya casi no se usan, ¿tá? Pero bueno, si no tenemos nada y tenemos corrientes interferenciales, bueno, se podría llegar a usar. Corrientes rusas, corrientes Auxi, corrientes de baja frecuencia, ¿tá? Y acá les traje un ejemplo de lo que no deberíamos utilizar, ¿tá? Que son las corrientes exponenciales, las galvánicas interrumpidas, que se utilizan más que nada para músculo denervado. ¿tá? Pero ¿qué pasa? Usan mucha carga y en este tipo de pacientes tenemos un riesgo que es la quemadura eléctrica, ¿verdad? Entonces utilizamos las formas de ondas que son lo más simétrica posible, ¿tá? O sea que la polaridad, primero que sean bifásicas, o sea que no sean
monofásicas, ¿tá? Que los efectos galvánicos se reducen al máximo con una forma de onda bifásica, ¿tá? Rectangular, ¿sí? Simétrica. Todas estas formas de onda son bifásicas, rectangulares y simétricas, y acá les traje una, que es esta de acá abajo, que es asimétrica, ¿sí? O sea, es bifásica porque tenemos una fase positiva y otra negativa, pero vean que la fase, debe ser la negativa, es más finita, ¿verdad? Y por lo tanto tiene menos carga. ¿Eso qué quiere decir? Que los iones van a viajar más hacia un lado que al otro, y eso podría generar alguna irritación a nivel de la piel, ¿tá? Por lo tanto, la forma de onda, tenemos que decidirnos por formas de ondas que sean simétricas, ¿tá? Y obviamente bifásicas. Algunos beneficios que tenemos cuando aplicamos esta corriente en un contexto de cuidados intensivos, bueno, prevenir consecuencias de la debilidad muscular adquirida en UCI, ¿verdad? Que ya vimos que en algunos casos, o sea, va del 25 al 100% que se presenta esta disfunción en el paciente crítico. Mejorar los niveles de circulación, tanto sanguínea como linfática, ¿verdad? Otro problema bastante importante. Favorece el estímulo mecánico en huesos y tendones. Muchas veces nosotros decimos, sistema muscular, sistema muscular. El sistema muscular, o sea, la contracción muscular, además de aumentar la fuerza, mejora la calidad de los tendones y la calidad del hueso. ¿Por qué? Por el estímulo mecánico. ¿Sí? Estas estructuras, tanto tendones, hueso, cartílago, responden a lo que se llama la mecanotransducción. Es decir, interpretan un estímulo mecánico y hacen una respuesta bioquímica para mejorar, por ejemplo, la tolerancia a la tracción en caso del tendón, ¿tá? O a la compresión en el caso del hueso, ¿verdad? Entonces, nosotros al hacer contraer la musculatura, no solo estamos trabajando sobre el músculo, sino que también vamos a estar trabajando sobre tendones, cartílago, hueso, etc. Y además, la contracción del músculo genera la secreción de las mioquinas, que son factores protectores, por ejemplo, para la inflamación, para el dolor crónico, etc. Entonces vamos a tener solo de la contracción muscular todas estas ventajas que en el paciente que no las puede realizar por sí sola, eso es beneficioso, ¿tá? Recuerden siempre no utilizar formas de onda monofásica, y menos en este tipo de pacientes, ¿tá? Capaz que en otro tipo de paciente, bueno, puede llegar a usarse. En el paciente crítico no, ¿tá? Porque puede llegar a tener un feedback, podemos tener un feedback que esté disminuido, inclusive se puede utilizar cuando el paciente está sedado, ¿tá? Entonces siempre tenemos que reducir los riesgos al máximo. Los parámetros utilizados como seguros, bueno, tenemos la frecuencia. La frecuencia generalmente se utilizan de 50 Hz hacia abajo. ¿Por qué? A más frecuencia tenemos la posibilidad de aumentar el torque. ¿Qué quiere decir? Yo puedo obtener contracciones más intensas, pero ¿qué pasa? Aumento los riesgos de fatiga muscular, ¿tá? Entonces, a menor frecuencia, menor fatiga, ¿sí? Los anchos de pulso entre 400 y 500. ¿Por qué? Porque ya se prevé que el paciente crítico va a tener una disfunción en la conducción nerviosa. Generalmente, lo más adecuado a una persona que está, una persona que, digamos, común, que no está en cuidados intensivos, un paciente normal, bueno, normal, vamos a encontrar un ancho de pulso de alrededor de los 250 o 300 microsegundos, ¿sí? Eso se puede ir evaluando también. Si yo obtengo una buena contracción con 200 microsegundos, es mejor. ¿Por qué? Porque a mayor ancho de pulso yo le doy más carga eléctrica. Y la carga eléctrica puede irritar la piel, aunque tengamos la mejor forma de onda. Si yo le doy mucha energía, bueno, puedo llegar a irritar la piel. Entonces, esto es como un parámetro de, digamos, una sugerencia, pero si puedo empezar a probar con menos, mejor. Las intensidades depende. Como parámetro seguro, en electrodos que son los que más usamos, los pequeños, hasta 80 miliamperes. Generalmente se estipula un 15% de la fuerza voluntaria máxima, ¿sí? Obviamente, en ese tipo de pacientes no vamos a poder medir antes la fuerza, ¿tá? Pero en estudios se ha visto que medían la fuerza muscular y después se hacía la intervención. Entonces ahí sí se podía calcular la fuerza isométrica voluntaria máxima, ¿tá? En este tipo de pacientes, ¿qué se puede hacer? Y ahí viene un poco el tema también de traer un poco la investigación a la clínica.
bueno, podemos utilizarlo como un parámetro. Cuando el paciente todavía no ingresó a los cuidados intensivos, hacer una dinamometría, que hoy hay dinamómetros que se ponen en la mano y yo puedo generar una dinamometría de ese segmento rápidamente, en 10 segundos, y bueno, ya tenerlo como un dato clínico. Bueno, este paciente puede generar, no sé, 20 kilos de fuerza en tal posición, etc. Entonces yo después con la corriente, ya tengo ese dato, puedo calcular este parámetro de seguridad, ¿sí? Días por semana hasta 5 días por semana, tiempo de las sesiones de 10 a 30 minutos, obviamente siempre va a depender de cómo evoluciona ese paciente, ¿no? Y ya habíamos hablado de la forma de onda alterna y simétrica, que serían las más convenientes, ¿tá? Después vamos a tener lo que es los tiempos de pausa y los tiempos de activación. Como parámetro de seguridad siempre vamos a tener un tiempo de off, o sea, de pausa, del doble del tiempo de activación, ¿tá? Y va desde una relación 1-2 hasta una relación 1-4, ¿sí? Acá tenemos un metaanálisis que engloba un poquito lo que venimos hablando, y bueno, plantea como conclusión que la implementación temprana de la intervención por estimulación eléctrica en los pacientes con UCI puede prevenir la debilidad adquirida en UCI, mejorar la calidad de vida al mejorar la fuerza muscular y acortar los tiempos de ventilación mecánica, ¿sí? Inclusive ahí plantea que podría llegar a ser interesante en lo que es la estadía total, digamos, de este tipo de pacientes, ¿ah? Bueno, otro recurso que podemos utilizar en este tipo de pacientes y que no es muy habitual verlo, porque los que venimos hablando, bueno, ya digo, pueden estar siendo utilizados por algunos colegas, lo que son las corrientes eléctricas, etc. Vamos a hablar un poquito de lo que es la fotobiomodulación. No es nada más que la aplicación de luz, tanto láser como LED, porque antiguamente solo manejábamos lo que era la aplicación de láser, ¿tá? Pero hoy en día también se puede aplicar luz LED, que tiene algunas ventajas, ¿tá? Bueno, ¿para qué aplicamos este tipo de energía en forma de luz? Para generar cambios bioquímicos a través de la estimulación de unas estructuras que se llaman cromóforos. ¿Qué hacen esos cromóforos? Reaccionan o, digamos, absorben esa energía lumínica y van a generar cambios bioquímicos para modular determinados procesos biológicos, como son el de cicatrización, lo que es la inhibición dolorosa, inflamación, ¿tá? Entonces, lo que hace la luz a través de estas moléculas que absorben esa energía, va a ser el de modular. Esto antes se llamaba fototerapia, por ejemplo, se llamaba llamar fotoinhibición. Bueno, la idea es, ¿por qué se llama fotomodulación? Porque puede hacer eso, puede aumentar determinados procesos biológicos y puede inhibir otros. Entonces, lo que hace es generar un equilibrio, ¿tá? Todo obviamente va a depender de las dosis utilizadas. Básicamente, la luz podemos dosificarla en cuanto a la profundidad, dependiendo de su longitud de onda, ¿sí? Nosotros en fisioterapia, en realidad en fisioterapia podemos utilizar todos. Acá vemos, por ejemplo, luz violeta, azul, verde, naranja, roja, hasta lo que es el infrarrojo, luz invisible. Podemos utilizar todas ellas porque si queremos trabajar a nivel de la piel, por ejemplo, tejido tegumentario, sistema tegumentario, podemos utilizar todas estas variaciones. Pero más que nada para el sistema músculo-esquelético vamos a trabajar con la luz roja y la infrarroja, que son las que tienen mayor profundidad de acción, ¿tá? ¿Por qué pasa esto? Porque los cromóforos, acá vamos a tener un poquito cómo es que se absorbe la luz a nivel, digamos, los diferentes tejidos. Los cromóforos van a absorber la luz y dependiendo de la longitud de onda la van a dejar pasar o no. Entonces, ¿por qué es que digamos, de la luz violeta, azul, verde y naranja no llegan tan profundo? Porque se absorben rápidamente en las primeras capas de la piel, ¿tá? La luz roja e infrarroja van a permitir, no se van a absorber tan rápido en la piel y van a pasar más, ¿tá? Por lo tanto, se van a absorber en estructuras que estén más profundas, ¿sí? Entonces, primer paso para dosificar es si yo quiero trabajar más en la superficie, más hacia la profundidad, ¿tá? Y la longitud de onda es el parámetro que nos va a definir ese aspecto. ¿Qué podemos lograr con la fotobiomodulación, tanto láser o LED?
en los diferentes tejidos. Es impresionante la evidencia que hay actual de lo que es, por ejemplo, a nivel de la angiogénesis y la neovascularización. Aumenta lo que es la producción del colágeno de buena calidad, aumenta la regeneración a nivel muscular, o sea, hablando sobre la fatiga y previene la atrofia muscular, mejora la formación ósea y cartilaginosa, y también actúa sobre el tejido nervioso y obviamente la inflamación y el edema. ¿Ah? O sea, es un recurso súper versátil que va a trabajar sobre muchos sistemas según la dosis que nosotros vamos a trabajar. Para lo que es paciente COVID, hay algunos reportes a nivel científico sobre los aspectos que tienen más que ver con lo que es el efecto antiinflamatorio o modulador del proceso inflamatorio, ¿tá? Porque no es que sea antiinflamatorio, que inhiba la inflamación, sino que va a modular esa inflamación, o sea, se va a dar de forma más eficiente, ¿tá? Bueno, ya se ha visto que en el paciente COVID la cascada inflamatoria se ve exacerbada. Acá en este artículo, por ejemplo, lo llaman la tormenta de las citoquinas, que son los marcadores que vemos acá a nivel de inflamación, que es el factor de necrosis tumoral, las interleuquinas, el COX-2, bueno, un montón de citoquinas, y justamente se ha visto y hay evidencia fuerte de que la fotobiomodulación logra controlar esta cascada inflamatoria. Acá hay un pequeño flujograma de cómo se va dando el proceso desde la infección, a través de lo que es los cambios a nivel inflamatorio pulmonar, el aumento de las citoquinas, y bueno, hasta llegar a lo que sería el distrés respiratorio, ¿verdad? Y ahí ya el paciente crítico con el tratamiento que hablábamos de los corticosteroides, ¿verdad? Y bueno, ventilación mecánica, etc. Bueno, ¿qué es lo que vamos a lograr con la fotobiomodulación? Acá habla de longitudes de onda entre los 600 y 1000 nanómetros, ¿tá? Que es lo que generalmente utilizamos en fisioterapia. ¿Sí? Si ustedes recuerdan lo que trabajamos con láser, realmente el láser rojo e infrarrojo van a estar en estas longitudes de onda. ¿Tá? Bueno, acá se ve cómo va a lograr controlar esa respuesta inflamatoria exacerbada, disminuyendo la actividad de esas citoquinas, ¿verdad? Todos los factores de crecimiento, y un parámetro importante que se ha visto que el láser y el LED mejoran es la producción de ATP. ¿Tá? El ATP lo que va digamos, a generar o a mejorar van a ser todos los procesos biológicos que la célula va a estar teniendo durante este proceso inflamatorio atroz. Entonces, ya logramos controlar la cascada inflamatoria y además mejoramos la producción de ATP. ¿Tá? ¿Por qué se ha visto que mejora la producción de ATP? Porque actúa sobre un cromóforo que se llama citocromo C oxidasa, que está en la membrana interna de la mitocondria. ¿Tá? O sea que vamos a estar generando cambios a nivel de la mitocondria. ¿Tá? ¿Y para qué es importante ese aspecto también? Porque logra disminuir la fatiga muscular. ¿Tá? Entonces, podemos utilizar tanto la fotobiomodulación como agente modulador de la inflamación en el pulmón propiamente dicho, o también usarla a nivel del músculo esquelético. ¿Tá? O sea, vamos a tener todos esos beneficios. Otro aspecto que tiene el paciente COVID es los síntomas neurológicos, ¿verdad? Obviamente, ya todos conocen que los pacientes con COVID pierden el olfato, pierden el gusto, etc. O sea que el sistema nervioso está afectado también. Este es un estudio donde se ven los efectos en este caso es láser, en lesionados medulares, y cómo mejoran todos los parámetros, tanto con la sensibilidad como con la contracción muscular. Así que también vemos
como un aporte en este tipo de pacientes con COVID-19 la parte de la regeneración del sistema nervioso. ¿Ah? Acá tenemos los efectos que va a generar la fotobiomodulación en la fuerza. ¿Ah? En este caso fue un estudio que se realizó con pacientes con falla renal, ¿verdad? Pero una de las cosas importantes que se ve acá es que se utilizó la fotobiomodulación como monoterapia, o sea, no fue en un conjunto, se quiso ver solo aplicando, en este caso creo que fue láser, sí, fue láser. ¿Qué pasaba con los parámetros de fuerza y resistencia muscular? Y bueno, fue bastante sorprendente, es un estudio bastante nuevo, de 2020, bastante sorprendentes en las distintas pruebas que se hacían de resistencia y fuerza muscular. ¿Tá? Acá se ve un poquito el grupo control y el grupo tratado. ¿Tá? Las diferencias son abismales, ¿tá? En los diferentes tests, ¿verdad? La marcha 6 minutos, el sentarse y pararse. ¿Qué pasa? Por ejemplo, acá vemos un estudio, esto es un metaanálisis que está muy interesante, en lo que es las patologías a nivel articular. ¿Tá? Acá se vio que la aplicación de láser reduce el dolor y la discapacidad en artrosis de rodilla, trabajando con parámetros, tanto longitudes de onda que van desde rojo al infrarrojo, ¿tá? Y mejora muchísimo estos dos aspectos que fueron los que el metaanálisis evaluó. Yéndonos más al sistema respiratorio, bueno, acá tenemos un estudio donde se aplicó fotobiomodulación a nivel de la musculatura, respiratoria, ¿tá? Y se evaluó lo que es el test de 6 metros de marcha, y bueno, una aplicación sola, y se evalúa a las 24 horas, o sea, tenemos que el efecto que vamos a lograr es rápido, ¿tá? No tenemos que hacer 20 sesiones para notar un efecto en este tipo de pacientes, ¿sí? Sino que la respuesta va a ser prácticamente rápida. Acá este es un ensayo clínico, un estudio de caso. Este doctor Sigman, autor de este artículo, también se dedica al área musculoesquelética y empezó a dirigir un grupo de investigación sobre fotobiomodulación en el pulmón con pacientes COVID-19. Y bueno, la verdad que los resultados que se obtuvieron en 4 sesiones fueron muy buenos. Acá están un poquito todos los parámetros que se deben dosificar en lo que es la fotobiomodulación, ¿tá? La potencia, la energía, ¿sí? En este caso son placas que se aplican al paciente, ¿tá? En forma de clúster, y se pueden aplicar bastante rápido, o sea, abarcar un área bastante grande en poco tiempo, ¿sí? Y bueno, los efectos que se lograban en lo que era la saturación, la fatiga, etc., fue bastante bueno. ¿Tá? Todavía hay poco en pacientes con COVID, ya hay en pacientes con EPOC, pacientes con asma, de lo que es la fotobiomodulación a nivel del pulmón, propiamente dicho. ¿Sí? Sería algo a evaluar, a ver si se puede llegar a aplicar. Son técnicas que tienen prácticamente poquísimas contraindicaciones, o sea, lo que podemos generar de reacciones adversas es mínimo. Inclusive ya hay algunos estudios en pacientes con cáncer, o sea que el láser, por ejemplo, una contraindicación absoluta era en pacientes con cáncer. Bueno, ahora se está aplicando, por ejemplo, en pacientes con linfedema, etc. Así que las contraindicaciones y las reacciones adversas son realmente muy pocas. ¿Ah? Bueno, otro tipo de problemas que podemos llegar a tener en estos pacientes, básicamente por la estadía en cama, por la sedación, etcétera, son las úlceras por presión, ¿sí? Y también tenemos recursos que son muy eficientes para trabajar este tipo de disfunción en el sistema tegumentario. ¿Ah? En este caso tenemos
corrientes eléctricas, por ejemplo, que son las corrientes de alto voltaje, ¿tá? Que muchas instituciones ya tienen este tipo de técnicas, y se ha visto a nivel de úlceras por presión que tienen un gran efecto cicatrizante, ¿sí? Otro tipo de corrientes son las microcorrientes, ¿tá? Por ejemplo, para pacientes que tienen la sensibilidad alterada, porque son corrientes que prácticamente no se van a sentir y no generan ningún tipo de efecto adverso, ¿tá? Van a generar un potentísimo efecto cicatrizante. Este es un paciente mío, estos dos son pacientes míos, tratados con microcorrientes, y los resultados son espectaculares. Este, por ejemplo, es una pierna, ¿tá? Los resultados que podemos tener en este tipo de pacientes, la calidad de vida va a mejorar muchísimo. Tenemos recursos realmente poderosos para trabajar en todas estas disfunciones. ¿Tá? Acá tenemos un poquito más de evidencia sobre estas corrientes, ¿tá? En este caso de microcorrientes. ¿tá? Este es el trabajo que yo publiqué con esta paciente, que fue 10 sesiones. O sea, en 10 sesiones cerramos una úlcera que venía hace 7 meses que no cicatrizaba. Un poquito más de evidencia, bueno, todo esto, en cualquier momento también si quieren, lo podemos pasar, etc. Y también tenemos, no podía faltar la fotobiomodulación, como dijimos que era un potente regulador de la cicatrización. También tenemos que, en este caso también fue láser, aplicado a las úlceras en pacientes diabéticos. Y bueno, miren acá lo que es este metaanálisis, una eficacia absoluta con intensidades, dosis de energía muy bajitas. ¿tá? Entonces tenemos un montón de estrategias y de herramientas para trabajar y mejorar pacientes COVID, paciente en sala, paciente en CTI, etc. Creo que los agentes físicos son una herramienta necesaria en lo que es el arsenal terapéutico. ¿tá? Cuando no los tenemos que aplicar, no los aplicamos, pero si el paciente puede verse beneficiado, yo creo que deberíamos incluirlos en un plan de tratamiento. ¿tá? Bueno, eso era un poquito lo que yo traía. La idea ahora es discutir un poco, ver cómo se podría llegar a implementar, ver algunas ideas. Yo ya les dije de antemano, no me dedico al área de paciente crítico, sí trabajé en mis comienzos en CTI y en sala, pero bueno, hace muchísimos años y obviamente la evidencia va evolucionando. ¿tá? Entonces es bastante difícil estar pendiente de todas las áreas. Entonces ustedes que están más en el área, digamos, de paciente crítico, en sala, etcétera, discutir un poco a ver si estas herramientas les pueden ser útiles y les puede servir. Bueno, ahí paré de compartir, ¿no? Sí. Bueno, está bueno que prendan las cámaras, así nos vemos las caras. Bueno, yo te cuéntenme quiero un hacer poquito, una a ver. pregunta. Sí. En cuanto al uso de la fotobiomodulación, ¿no? En el paciente crítico. Por ejemplo, la pérdida de masa muscular se da muchísimo cuando el paciente está ventilado, que eso vos lo hablaste. Y en estos pacientes, por ejemplo, COVID, porque estamos hablando de esto, pasan mucho tiempo curarizados. Entonces, al estar curarizados, pierden mucho más rápido. Y si se puede aplicar, porque muchas veces tenemos esto de que el paciente curarizado no se puede estimular, porque para algo lo curarizan y es para no estimularlo. Entonces, el uso de la fotobiomodulación en un paciente curarizado. Porque muchas veces están 10 días curarizados, no es como otros pacientes que están 2, 3, 4 días. Estos pacientes a veces están mucho más. Entonces, venía por ahí la pregunta. Yo creo que sería una propuesta interesante, ¿no? Porque en realidad, por ejemplo, ahora, más que nada, vos me estás planteando, por ejemplo, a nivel de la protección muscular. Yo lo veo bastante interesante, ese tema, cuando no podemos aplicar otros recursos,
creo que la fotobiomodulación ahí sería un recurso interesante de ver qué es lo que sucede. Creo que estaría muy bueno. Acá, por ejemplo, yo les traje un ejemplo de algunos aplicadores que se pueden utilizar, porque todos estamos acostumbrados a aplicar en un músculo, ¿no? Porque si tenemos que aplicar vamos a suponer la musculatura que nos va a permitir luego, por ejemplo, funcionalizar más rápido, cuádriceps, gemelos, etcétera, ¿no? Estamos hablando de músculos enormes. O sea, con un láser, por ejemplo, tendríamos que estar un día entero para generar una dosis, una entrega de energía adecuada, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá yo tengo un clúster que tiene 80 centímetros de área. Entonces, en ese tipo de pacientes vos podrías hacer una aplicación en cuádriceps, gemelos, glúteos, yo qué sé, los músculos que te interesen mantener, vamos a llamarlo, o evitar mayor daño, ¿tá? Y lo podríamos hacer en poco tiempo, ¿tá? Creo que sería muy interesante ver los ¿Y la efectos en profundidad ese caso. en los pacientes obesos? Sí, se puede hacer también. Eso es una de las cosas que obviamente vamos a tener que evaluar, ¿tá? Generalmente, digamos, la profundidad de la luz como tal, hay algunos artículos que plantean 1 centímetro, ¿tá? Pero sabemos que los efectos también siguen, digamos, trabajando, porque si no, no podríamos tener efectos, por ejemplo, a nivel muscular a través de la estimulación mitocondrial, ¿tá? Entonces, lo que se evaluó fue cuánto llega con propiedades de luz láser, que es lo que más se estudió. Pero se ha visto que la profundidad es mayor, entonces tal vez se podría trabajar en esos casos con frecuencias, por ejemplo, en el orden de los infrarrojos, ¿tá? Y bueno, es como te digo, evaluar. En la clínica, lo que más va digamos, a marcar tu rumbo va a ser aplicás y evaluás, ¿tá? Ya sea con, yo qué sé, parámetros, de signos vitales, etcétera, como ver la forma de evaluar el resultado de lo que vos estás haciendo. Pero me parece un punto importantísimo ahí. Ahora, la pregunta Iliana, hoy estoy exprimiendo a todo el mundo, porque yo sé que vos, Iliana, trabajás con corrientes, con estos pacientes, ¿lo aplicás al paciente cuando está curarizado o después también? O no, cuando está curarizado no. Cuando está curarizado no, porque justamente buscas la estimulación muscular y justamente cuando está con el curare, digo, el músculo está paralizado, ¿no? Entonces, claro, se presenta el problema de que tenés que aguardar que se retire el atracurio, por ejemplo, para comenzar el tratamiento. Claro, porque viene por esto, o sea, se da sobre todo por el tema respiratorio, para que el paciente se estabilice desde el punto de vista respiratorio, por eso es que lo curarizan. Ahora, esto sería una aplicación local, distal, y no sé si tendría tanto efecto para desestabilizar al paciente. ¿Entendés? O sea, porque por eso viene mi pregunta, porque por un lado sí, lo tengo que dejar quieto y lo tengo que estabilizar y no lo puedo estimular. Pero sería tanta la estimulación, costo-beneficio estoy hablando. Sí, sí, sí. No sé. Es que en realidad tampoco vas a tener ni siquiera vas a tener una estimulación sensitiva, porque prácticamente en lo que es luz roja e infrarroja no hay ni siquiera un aumento térmico, digamos, perceptible. Ya en longitudes de onda como verde, naranja, etcétera, que se utilizan más para patologías más superficiales, ahí sí tenés un aumento de la temperatura. En este caso ni siquiera eso. Por eso. Lo que es la luz roja e infrarroja, no va a haber un aumento térmico. Claro, porque ya sea estos pacientes u otros que están tantos días, vos ya después que le sacan el atracurio, que le sacan el curare, después de 10 días salen hechos un flan.
Entonces, si pudiéramos tener algo que nos demuestre que en ese periodo nosotros podemos actuar y preservar a algo, estaría muy bueno. Por eso Estaría muy interesante. Una pregunta tengo. Cualquiera de las técnicas que tú estás planteando, Ernesto, tanto de fotobiomodulación como los estímulos eléctricos de diferentes tipos para diferentes objetivos, ¿qué hay con el edema? Muchas veces son pacientes que están muy edematizados. Y eso evidentemente cambia la capa superficial, digamos, la profundidad, quise decir. Sí, para las corrientes eléctricas sí, vas a tener tanto el tejido adiposo, como hablábamos hoy de pacientes Exacto. obesos, por ejemplo, como edema puede interferir. No tanto así para la fotobiomodulación. Y es más, o sea, vas a tener una mejora de ese edema con la fotobiomodulación. Si lográs llegar a músculos, digamos, que te pueden generar un beneficio, por ejemplo, en edema de miembro inferior, el tríceps ural, etcétera. Bueno, y si logras tener un efecto motor leve, aunque sea, vas a estar generando un aumento de lo que es la absorción de ese edema. Claro. ¿No? O sea, ahí es como todo, tenés que probar. Ver, lo que puedes hacer es aumentar un poquito la carga, o sea, con ancho de pulso, y probar si lográs tener ese estímulo motor. Otra de las cosas importantes que no hablamos acá, pero bueno, es sumamente importante, es colocar los electrodos en el punto motor. ¿Ah? Porque 1 centímetro que te corras de ese punto motor, no logras ningún tipo de contracción. Porque eso es así. ¿Ah? Hay veces que, yo qué sé, no, el paciente relata que le pincha, que le duele y no vemos contracción, movés el electrodo 1 centímetro y cambia totalmente. Eso hay algunas estrategias para buscar el punto motor y eso que se debería hacer si no logramos la activación, la contracción. Bárbaro. Gracias. Eliana. Sí, yo creo que, bueno, que con todo lo que ha demostrado y ha hablado Ernesto, sería ideal la combinación perfecta, ¿no? Primero la aplicación láser para evitar el edema, que ya este paciente, por el simple hecho de estar curarizado y conectado a ventilación mecánica con presión positiva, sin duda que va a tener edema de miembros. La contracción después de retirado del curar es muchísimo más dificultosa. Nos ha pasado que nos ha costado percibir la contracción muscular. Hemos llamado a Ernesto incluso para preguntar qué estrategia podíamos usar, y creo que sería la combinación ideal, ¿verdad? Sí. Viendo esos aspectos, más que nada desde un punto de vista de la prevención, estaría bueno. Y la protección neuromuscular. Está bastante interesante. Bueno, podemos hablar para hacer algo, ¿no? Estaría bueno. Mesa redonda. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? ¿Alguien de los que está presente ha tenido experiencia, además de Iliana, en CTI, por ejemplo, o en sala? ¿Alguien que quiera aportar algo? Bueno, yo sigo preguntando entonces. Por ejemplo, las úlceras de decúbito, que eso está muy interesante, por ejemplo, podemos comenzarlo nosotros en CTI y continuarlo nuestros compañeros de piso. No entendí bien qué tipo de corrientes usás. Porque aparte de las fotos que vi, lo quiero usar ya, pero ¿qué aparato? Bien. Las corrientes
que tengo experiencia, ¿no? Porque hay otras también. Son las corrientes de alto voltaje o high volt, que es una corriente que asusta un poco, ¿no? Alto voltaje, es decir, es como... Pero en realidad tienen muy, muy poquito amperaje, o sea que no, los efectos adversos son mínimos en las de alto voltaje. Y hay muchas marcas que las traen incluidas a esos equipos, a esas corrientes. ¿Ah? Hablar de, yo qué sé, Enraf, Ibramed, Ito, hay equipos que traen ese tipo de corrientes. ¿Tá? No, no es una corriente, tiene parámetros específicos. Como yo mostraba ahí, son pulsos, son 2 pulsos gemelos con mucho, mucho tiempo de pausa. Son más o menos 100 microsegundos de activación y 900 microsegundos de pausa, justamente para disminuir los efectos adversos, porque las corrientes de alto voltaje, los electrodos van sobre la úlcera. ¿Tá? Se pone una gasa estéril con suero fisiológico y los electrodos van sobre la úlcera. ¿Tá? Entonces, bueno, tiene un montón de cuidados que hay que tener. Y las microcorrientes son corrientes que no son perceptibles porque tienen muy, muy poca carga. ¿tá? O sea, vos subís la intensidad y el paciente no va a sentir nada. Es más, en ese paciente que yo les mostré ahí, que fue el caso clínico que publiqué, yo no tenía experiencia ninguna y le dije a la mujer, mira, hay estas corrientes que dicen que mejoran. ¿Querés probar? Bueno, y ahí probamos y la verdad que el resultado fue espectacular. Pero el paciente no siente nada. Eso está buenísimo, por ejemplo, para una primera instancia donde no tenemos un feedback, ¿tá? O sea, el paciente no nos puede responder si está sintiendo o no. Bueno, microcorrientes no va a sentir nada y la dosis es teórica. O sea, yo pongo 100 microsegundos, microamperios, ¿tá? Y el paciente no me va a decir, siento o no siento, porque no va a sentir nada. Entonces está muy bueno cuando hay déficit de sensibilidad, algún problema, y además los electrodos en las microcorrientes van afuera, ¿tá? O sea, el proceso se va dando de afuera hacia adentro. En las de alto voltaje no, en las de alto voltaje los electrodos van sobre la úlcera, porque es una corriente con polaridad. Cada electrodo para cada paciente, porque si van sobre la herida, claro. Exacto. O sea, a nivel institucional serían más las microcorrientes porque se podrían usar de un paciente a otro limpiando los electrodos. Exacto. Sí. Bien. Obviamente, y yo qué sé, el láser o el LED también tienen efectos súper interesantes, y ahí inclusive ni siquiera se debería generar un contacto. Se deja 1 centímetro, por ejemplo, de la piel y se hace la aplicación a distancia. Hoy, en algunos casos, cubren con un film, porque eso no evita que la luz pase, y se puede hacer en contacto. Entonces ahí, bueno, tenés un poco la comodidad también de cómo se aplica. Y a veces, yo qué sé, las corrientes, y bueno, tenés que generar estimulaciones de unos 30 minutos, por ejemplo. Con el láser vos capaz que no sé, o estos clústeres que son enormes, en 30 segundos depositas toda la energía necesaria. Bueno, eso es otro motivo para que nos compren el aparato, porque son multiuso, o sea, es el mismo para varias cosas. Es lo que tiene, yo ahora estoy haciendo una profundidad bastante extrema en lo que es la fotobiomodulación, por eso mismo, porque en realidad es un recurso que es muy versátil. O sea, el costo de tiempo, o sea, está bastante interesante. Obviamente, ¿no? O sea, todo lo que son las corrientes, etcétera. Yo es lo que siempre digo, ¿tu objetivo cuál es? Bueno, la técnica a aplicar tiene que estar acorde a tu objetivo. Y de ahí, bueno, ver si tengo varias técnicas, la mejor. Claro. Bien. Y ya les digo que en varias instituciones tienen estas tecnologías ya. Las corrientes de alto voltaje o microcorrientes, hay un montón de equipos que las tienen. Sería cuestión de empezar a probar y a usarlas. Porque es un campo que está poco explotado, el de lo que es la fisioterapia dermatofuncional, que es todo esto, todo lo que trabaja sobre el sistema tegumentario. Y
hoy en día mucho lo hace enfermería, que ahora está trabajando una tecnología que también es bastante interesante, que es la presión negativa a nivel de las úlceras por presión o úlceras diabéticas. Que bueno, se podría combinar inclusive en los tratamientos. Si ya hacen ese tipo de tratamiento, hay bastante información sobre eso. Perfecto. Muy bien. La verdad que muy rica el intercambio. Yo dije que lo iba a exprimir, yo ya avisé. Ya habías avisado, sí. Están todos muy tímidos, no quieren preguntar. ¿Alguna pregunta más? Ya que son las 10, tampoco queremos... En punto. Sí, las 10:22:00. Me porté bien. A mí que me gusta hablar. Perfecto. Y bueno, no sé. Creo que... ¿Cómo? Si alguien quería preguntar ahí. Se fue. Ah, no sé quién era. Creo que era Marga. Era Margarita. Sí. Ay, Margarita. Bueno, sí, se fue. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas impecable, Ernesto, muy interesante como siempre. Muy claro. Y la verdad que si yo entendí es porque estuvo muy claro. Así que te agradezco. Somos dos. Esto era un pantallazo, ¿no? O sea, sobre esto hay un montón. Sí. Podríamos hacer un ciclo entero, pero la idea era despertar un poquito ese interés y obviamente quedar a disposición de todos para, como yo no soy experto en el área, digo, bueno, yo aprendo también y me encanta aprender. Entonces, la idea era esa, bueno, compartir un poco de conocimiento y ver de empezar a implementar estas herramientas que a mí me encantan. Es como yo siempre aclaro, porque todo el mundo me ve, viste, en curso de ello, que es corriente, etcétera, y dice, trabaja solo con agente físico. No. Hay veces que ni los uso en mis pacientes. Entonces, la idea es un poquito esta, compartir y el aprendizaje mutuo, que a mí me encanta aprender de todo. Aunque no trabaje después en eso, pero... Más adelante te pedimos una charla de otras cosas, así Espectacular. No te ensillamos en agente físico. Margarita, cuando ibas a hablar te fuiste. Sí, se me cortó, no sé por qué. ¿Me escuchan? Ahora sí. Que yo digo que nos dejó sin palabras. Eso fue lo que pasó. Sin palabras. Bien. Es bastante desconocido, es un campo un poco desconocido porque era como yo les decía, ¿no? Cuando estás ahí en sala, etcétera, y hay un montón de cosas para hacer que no implican el agente físico. Entonces, bueno, capaz que ese aporte puede sumarles. Así que bueno. Acá en el chat agradecen todos, tanto a ti. Bueno, por favor, a las órdenes. Que aportó mucho, que muy buena charla, y bueno, agradecimientos nada más. No hay preguntas, pero muchas gracias a todos, pone Vicente. Gracias a ti, Vicente, por estar y a todos. La próxima charla que se va a informar más adelante va a ser de Margarita Mateauda, quien está presente ahora, y vamos a hablar sobre salud mental y el aporte de la fisioterapia en esa área, ¿sí? Para pacientes y para terapeutas también, ¿no? Y bueno, capaz que hacemos una charla para uno y otro. Perfecto. Y bueno, a la brevedad tendremos la información sobre esto. En estos días, mañana, pasado, más tardar, queda colgada la charla anterior, que no se ha podido poner todavía en el canal de YouTube, y por supuesto esta, ¿está?
Perfecto. Espectacular. Bárbaro. Muy bien. Porque ya tuvimos Bueno. el problema del hacker, entonces hubo que pasar un link, después el otro y transformar y yo qué sé qué. ¿Está? Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, muchas A gracias. ustedes, a Ernesto, ustedes. una vez Bueno, más. hasta la No, por próxima. favor, a ustedes. Hasta Nos la vemos. próxima. Chao, Chau, chao. chau.